Biblia. Buenos días, Dios bendice sus vidas. Ya estamos listos y hoy terminamos el libro de Números. Hoy concluimos con este gran relato, con el libro que Moisés se supone escribió. Dice la historia y comenta, ¿verdad?, que el autor de todo esto fue nuestro gran y hermano poderoso, bendecido Moisés. Gracias porque hoy terminamos el libro de Números, capítulo 35 y capítulo 36. Gloria a Dios. En fin, vamos a comenzar primero con una oración para poder concluir con esta lectura y poder dar los puntos finales de esta lección. Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, por darnos la oportunidad de llegar hasta aquí, de concluir con este libro, Padre, de continuar con el compromiso que tenemos contigo, Señor, para conocer tu palabra, para leer tu palabra. No importa, Señor, las circunstancias, no importa nuestro medio, no importa el lugar, sino que tu palabra, Señor, se lea 7 a.m. todos los días hasta el culminar con la lectura completa de la Biblia. Damos gracias, Señor, a Dios por este tiempo tan hermoso y te invitamos, Señor, como cada mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, venga en amor, nos dirija en conocimiento, nos dirija en la verdad, nos dirija, Señor, en el conocimiento de tu carácter. Te amamos, te necesitamos. No podemos estar un minuto sin ti. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como les estaba diciendo, hoy concluimos el libro de Números y vamos a cerrar con el capítulo 35 y capítulo 36. Y vamos a hacerlo. Recuerden que yo estoy leyendo la versión de en esta Biblia, en estas lecturas, he estado leyendo la versión de traducción al lenguaje actual. Es una manera como de interpretar la Biblia de una manera más comprensible por las palabras que ya están más modernas o más entendibles para todo tipo de auditorio. Y la comprensión a través de esta traducción es mucho mejor y más clara para todos, inclusive para mí. Yo también estoy aprendiendo mucho. Reconozco que hay muchas cosas que yo no sabía y que a través de esta lectura el Señor ha ampliado, ¿verdad? Es como una biblioteca, ha ampliado el conocimiento. Y esa es una gran bendición. Si notan que estoy un poquito cerrado de mi garganta, sí, lo reconozco. Ayer tuvimos un día glorioso en la presencia de Dios con un mar de niños, un mar de jóvenes y de familias predicando la palabra, predicando el evangelio. Fue un tiempo increíble de diversión también, pero también de mucho compromiso. Recordemos que estamos trabajando con personas, trabajamos con las almas, trabajamos con el espíritu de la gente. Y las personas para Dios son importantes. Lo podemos ver en el libro de Números, como las personas para Dios son importantes. Él busca que las personas sean acercadas a Él y que estas se mantengan en santidad, se mantengan en obediencia y agradezcan, sean personas agradecidas. Entonces, cuando nosotros tratamos con gente, Dios está seguramente en ese lugar. Tenemos que tener mucho cuidado en el cuidado del corazón de las personas y ser pacientes y ser muy allegados a ellas. Pero bueno, gracias por esa razón, pues mi voz está un poquito extraña hoy, pero no importa. Vamos a leer. Señor, te damos gracias, ¿vale? Y vamos a comenzar. Números, capítulo 35 y capítulo 36. Esto es Biblia con café. Es necesario el café. Cuando el pueblo estaba en las llanuras de Moab, junto al río del Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Dios ordenó a Moisés: dile a las tribus de Israel, de todas las ciudades que hay en sus territorios, deben de darles a los descendientes de Leví algunas ciudades junto con los terrenos que están alrededor de ellas. Así ellos tendrán un lugar donde vivir y su ganado tendrá donde pastar. Esos terrenos le darán a los descendientes de Leví
serán cuadrados y medirán 900 metros por cada lado, y se cubrirán alrededor de la ciudad de los 450 metros del muro de la misma. Les darán a los descendientes de Leví 48 ciudades, y cada una con el campo de pastoreo que les corresponde. 6 de esas ciudades serán ciudades especiales de refugio. Si una persona mata a alguien por accidente, podrá ir a esas ciudades y buscar protección. Allí nadie podrá hacerle daño. Para saber cuántas ciudades de su territorio deben de dar a cada tribu, harás lo siguiente. Las tribus que tengan más territorio darán más ciudades. Las tribus que tengan menos territorio darán menos ciudades. Además, Dios le dijo a Moisés, esto es lo que deben hacer los israelitas cuando crucen al río Jordán y entren a la región de Canaán. Apartarán 6 ciudades para proteger a quienes hayan matado a otro por accidente. 3 de esas ciudades estarán al otro lado del río del Jordán y 3 en la región de Canaán. Cuando una persona mate a otra por accidente, podrá escapar y ponerse a salvo en alguna de las ciudades. Así, el que mató se protegerá de algún pariente del muerto que quiera vengarse o matarlo. Sin embargo, cuando esa persona llegue huyendo a la ciudad de refugio, el pueblo la juzgará y decidirá si merece o no morir. Castigará con la muerte a los culpables de los siguientes delitos: al que mate a otro por objeto de hierro, al que mate a otro con una piedra, al que mate a otro con un palo. El familiar más cercano al muerto buscará al asesino y lo matará. Al que por odio tire al suelo a otro y lo mate. Al que mate a otro al lanzarle con maldad algún objeto. Al que por odio mate a otro a golpes. El familiar más cercano al muerto buscará al asesino y lo matará. Sin embargo, no castigarás con la muerte a los siguientes casos: al que tira al otro al suelo sin querer, lo mate; al que por accidente mate a otro al lanzarle un objeto; al que por accidente golpea a otro con una piedra y lo mate, sobre todo si no había enemistad entre ellos ni había razón para hacerle daño. Esto es lo que debe de hacerse cuando alguien juzgue a quienes no merecen morir. El pueblo protegerá a quien sin quererlo haya matado a otro, y no dejará que lo mate el pariente más cercano al muerto. Por eso, el pueblo llevará al que mató al otro lado de la ciudad del refugio. Mientras esa persona viva en esa ciudad, estará a salvo y nadie le podrá hacer daño. Pero no deberá salir de la ciudad mientras viva el jefe de los sacerdotes. Después de la muerte del jefe de los sacerdotes, podrá regresar a su casa y nadie podrá hacerle daño. Pero si esa persona sale de la ciudad antes de eso y lo encuentra el pariente muerto, ese pariente lo podrá matar sin que se le culpe de nada. Ustedes deben de obedecer siempre estas órdenes, cualquiera que sea el lugar donde vivan. Deberá ser castigado con muerte quien mate a otro y sea acusado por 2 o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con la muerte, pero alguien sea condenado a morir por haber matado a otro. No podrán salvarse pagando la multa, tendrán forzosamente que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar una multa para salir y regresar a su casa. Tendrán que esperar hasta que muera el jefe de los sacerdotes. No echen a perder el territorio en el que viven, porque yo, su Dios, vivo allí entre ustedes y no soporto estar en un lugar donde viven asesinos. Solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Amén. Muy bien, estamos observando cómo en este momento y en el último texto nos dice algo clave. Dice, solo matando al asesino podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Lo mismo está sucediendo el día de hoy. El día de hoy tenemos que morir a nuestro pecado. Tenemos que renunciar a nuestro pecado. Tenemos que dejar de practicar lo malo, pues es la única manera en la que Dios va a respaldar nuestras vidas. Es la única manera en la que la presencia de Dios va a permanecer en nosotros. Mientras nosotros renunciemos al pecado, mientras nosotros renunciemos al delito que cometemos espiritualmente. Hay veces que acarreamos cosas espirituales y no nos damos cuenta, y de esa manera lastimamos, ¿verdad?,
la integridad de nuestro corazón. Y un lugar ocupado o una casa ocupada no es un lugar en el que el Señor podría estar o podría reposar. Necesita estar la casa limpia, necesita estar el lugar adecuado y limpio, ordenado, para que el Señor pueda vivir en ese lugar. Por eso cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, también se menciona que reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra falta y nos arrepentimos de haberlo hecho, cometido u ocasionado. Y por esa razón es que invitamos a Jesús a vivir en nuestro corazón para que Él reine, para que Él gobierne nuestras vidas. Entonces, de esa manera, nuestras decisiones, nuestro caminar cristiano, nuestro caminar en la fe es completamente diferente. Por esa razón, nosotros tenemos que limpiar, ¿verdad? Hacer como una limpieza interna en nuestro corazón, una limpieza espiritual en nuestro corazón, para nosotros poder mantenernos en esa firmeza espiritual que la misma palabra requiere. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos alimentando nuestro espíritu, estamos fortaleciendo nuestra fe, estamos caminando en la verdad, estamos siendo firmes cada vez más, porque tenemos más conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 36. Un día, los jefes del grupo familiar de Galad, que pertenecía a la tribu de Manasés, fueron a hablar con Moisés delante de los jefes de la tribu de Israel. Le dijeron: Dios te ordenó que repartieras territorios a los israelitas por sorteo. Los territorios de nuestro familiar Zelofad, tú se los diste a las hijas que él tuvo. Sin embargo, nos preocupa que ellas se casen con hombres de otra tribu, porque entonces los terrenos que eran de ellas y de nuestra tribu pasarán a ser de la tribu de los hombres con quienes ellas se casen. Nosotros perderíamos parte del territorio que tú nos diste. Así, cuando llegue el año de liberación, ellos se quedarán para siempre con nuestros terrenos, y nuestra tribu perderá parte del territorio que le tocó. Dios le entregó a Moisés lo que debía de hacer. Entonces Moisés le dijo a los israelitas: los de la tribu de Manasés tienen razón. Dios me dijo que las hijas de Zelofad pueden elegir al hombre con el que se quieran casar, siempre y cuando ese hombre sea de una familia de su propia tribu. Eso mismo deben hacerse en todas las tribus. Si alguna mujer ha recibido el terreno de su familiar, debe de casarse con un hombre de su misma tribu. De esa manera, los terrenos de una tribu no pasarán a ser propiedad de otra tribu. Todas las tribus conservarán el mismo territorio que les tocó desde el principio. Entonces, Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, que eran hijas de Zelofad, hicieron lo que Dios les ordenó por medio de Moisés y se casaron con sus primos, que eran de la tribu de Manasés. Así, los terrenos de ellas siguieron siendo de la tribu de su padre. Estas fueron las órdenes que Dios le dio a los israelitas por medio de Moisés cuando estaban en las llanuras de Moab, junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. Muy bien, los israelitas, la nueva generación de aquellos hombres que habían salido de Egipto, ahora están en Canaán, ahora están en la tierra prometida. Recordemos que Josué y que Caleb fueron aquellos que regresaron con un fruto gigantesco, hablando de la bendición que había en esta tierra, mientras que los demás habían regresado asustados, espantados por todo lo que habían visto. Esta generación de israelitas, a causa de la murmuración, de la incredulidad, de la queja que de la queja que los acompañaba todo el tiempo, Dios, esta misma queja, esta misma murmuración, provocó la ira de Dios. Provocó que el Señor se enojara y que toda esta generación perversa, que esta generación quejosa, muriera. Y esperar a que la nueva generación de israelitas, los hijos de todos estos, crecieran un poquito más. Y estos fueron los que entraron a la ciudad de Canaán, a reposar en este lugar, a tomar territorio, el territorio que Dios había preparado. Moisés está a punto de morir. Moisés está a punto de dar su último discurso. Y de eso habla el libro de Deuteronomio,
el libro de Deuteronomio habla de los últimos discursos que Moisés le dio a su pueblo, acerca de las bendiciones, acerca de la maldición, acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de lo que los israelitas tenían que hacer. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por este momento hemos concluido el libro de Números. Hemos llegado a la meta. Dios es bueno. Muy bien. Fue un largo recorrido. Yo no sé cómo te sentiste tú, pero sé que permanecer en la palabra de Dios es una bendición. El fruto de permanecer en su presencia, el fruto de permanecer en su palabra es una bendición. Ahora, en el capítulo 36, y para cerrar, le dice Moisés a toda la gente, porque Dios le dio instrucciones, que todas estas mujeres que iban a mantener matrimonio, que fueron puras hijas de este varón de Dios, fueron puras mujeres, que no deberían de casarse con alguien que no perteneciera a su tribu, o a las tribus de Israel, a las tribus, por así llamarla, a su tribu en específico. Lo mismo sucede el día de hoy con el cristianismo. La idea de Dios es que nosotros no nos casemos o no nos juntemos con yugo desigual. ¿Por qué? Porque está en riesgo la fe. Si un cristiano se casa con alguien, o si un hijo de Dios se casa con alguien que no lee la palabra, que no honra a Dios, que no sigue las indicaciones de Dios, corre el riesgo de perderse, corre el riesgo de desviarse, corre el riesgo de batallar, de tener peleas que no son necesarias y de perder territorios. Nosotros somos galardonados y Dios nos entregó un territorio, y nuestro territorio es un territorio más grande que no te puedes imaginar. Es un territorio espiritual. Y por eso debemos orar por nuestros hijos, debemos de interceder por nuestros hijos, para que se casen, para que se junten con alguien que tenga temor de Dios, que honre a Dios y que ame a Dios sobre todas las cosas, aún más que a ellos mismos, que a sus propias parejas. Nuestra labor como papás es sembrar la luz de la verdad en nuestros hijos. Dios lo único que quería a través de esta palabra, de esta enseñanza, era que el espíritu de sus hijos, el fuego del avivamiento del Espíritu Santo, la presencia de Dios permaneciera en ellos y no se fuera a causa de los extranjeros. Lo mismo yo como papá pretendo como hombre de Dios, como hombre de fe, que mis hijas, que nuestras generaciones se mantengan en la fe y que se junten, ¿verdad?, con alguien que ame a Dios, que honre a Dios y que tenga un propósito eterno en Dios. Yo sé que todos fuimos rescatados de lo vil y de lo menospreciado, de lo que nadie quería. Yo sé que todos tenemos una segunda oportunidad y por eso es necesaria la reconciliación con Cristo Jesús. Es la reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús. Yo te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Si no has recibido a Cristo en tu corazón y estás escuchando este mensaje, es una oportunidad increíble para empezar. Hoy es el día en el que tú puedes comenzar a tener una relación con el Señor. Acompáñame con esta oración. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso. Tú que eres Dios, tú me conoces. Tú conoces mis faltas, tú conoces mis aciertos. Yo me arrepiento en esta mañana por todo lo malo que pude haber dicho, por todo lo malo que pude haber hecho. Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Todas las cosas viejas han quedado atrás. Ahora en ti son hechas nuevas en mi vida. Te entrego mi corazón, mi vida, mi familia, mis proyectos, mis finanzas, porque nada me pertenece. Todo te corresponde a ti.
Te hago mi Señor y mi Salvador. Habita en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta pequeña y sencilla oración, bienvenido a la familia de la fe. Dios bendice tu vida y prepárate, porque las cosas en Él son mayores. Las cosas en Él son en victoria. La vida en Él es una vida de éxito. Y Dios tiene cosas preparadas para ti. Las ventanas de los cielos son abiertas para los hijos. Las promesas que están escritas en la Biblia, cada una de ellas te pertenece. La bendición de Jehová, la bendición de Dios Todopoderoso, hoy reposa sobre ti. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con Café. Y no te lo puedes perder. El día de mañana vamos a iniciar el nuevo libro. Se llama Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a analizar la historia de Juan, vamos a meternos en el corazón del amado y vamos a descubrir lo más hermoso de este libro. Tiene un contenido increíble que el día de hoy es el libro más leído, el libro de Juan. Cuando alguien nace por primera vez en Cristo Jesús, cuando alguien le reconoce como su Señor y como Salvador, se le recomienda leer el primer libro. El primer libro es el de Juan. Le recomiendo a todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón que leamos juntos este libro. Ese es el tiempo. Kairos, el mejor tiempo, es el tiempo de oportunidad para leer y conocer el corazón de Dios. Amén. Pues bueno, hemos concluido con la enseñanza del día de hoy y vamos a orar únicamente para cerrar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque tú has sido fiel y has permanecido, Señor, con nosotros, en nosotros, y caminas y nos muestras, Padre, tu voluntad. Te pedimos, Padre, que permanezcas en nuestro caminar cada mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija en fe, en poder, en amor, en verdad, Señor. Y hoy estaremos preparados, Señor, para lo que tienes para nosotros, para lo que tienes para tu pueblo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac, soy pastor de Ministerios Kairos Toluca y Dios los bendice. Chao.